empecé a grabar. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes para todos. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Andrés Díaz Paces, ¿sí? Voy a estar compartiendo esta sesión y las dos que siguen con ustedes hablando un poco de inteligencia artificial, ¿sí? Como una introducción y algunas cosas que se pueden hacer desde Python. Así que por eso le puse elementos de inteligencia artificial, pero bueno, veremos a medida que pasen estos 3 encuentros qué partes podemos ir profundizando. Va a ser una introducción, ¿no? Como imaginarán, porque el campo es vasto, pero eso no quita que no podamos hacer algunas cosas. Yo estoy acá en Tandil, trabajo un poco en la universidad, un poco en el sector privado como científico de datos y arquitecto de soluciones, con una mezcla así de background entre un poco de desarrollo de software más tradicional y el último tiempo ya más volcado a 4, 5, 6 años a inteligencia artificial, y el último tiempo más volcado a lo que se llama IA generativa, que es esto de los chat GPTs y eso, que es lo que por ahí es lo que está más en boga en este momento. Así que, pero bueno, la idea es contarles algunas cosas. Mi perfil es técnico, así que por ahí si ven que me pongo muy técnico, frénenme, me preguntan si algo no se entiende, sí, porque a veces yo creo que es simple, pero eso no es simple para todos ustedes. Así que si en algún momento me tienen que rescatar porque me puse muy técnico, necesitan otro ejemplo, otra explicación, porfa, me interrumpen, escriben en el chat o como prefieran. La agenda es tentativa, digo, vamos a hacer hoy una primera parte y veremos después cómo seguimos los otros 2 encuentros, pero la idea es, en principio, el plan que yo tengo, pues el tiempo lo dirá, es hablar un poquito de qué es inteligencia artificial, hablando primero de no inteligencia artificial en general, porque eso hoy en todos lados dice IA, y uno dice, sí, ya sé, es que la computadora se haga inteligente, sí, pero bueno, por ahí empezar más de lo que se conoce tradicionalmente como machine learning o aprendizaje de máquina, lo traducen algunos, que es como un subconjunto de la inteligencia artificial. Hablar un poco de la importancia que tiene en estos casos contar con datos para hacer cosas con inteligencia artificial. Así sea que uno va a desarrollar, ¿no? Porque a veces lo que se habla así como tendencia es que si bien van a seguir existiendo los expertos en inteligencia artificial, lo que va a empezar a aparecer es que esto va a ir a todas las ramas de las profesiones o de los perfiles técnicos, y como que todo el mundo va a tener que hacer un poquitito de inteligencia artificial en el nivel de profundidad que su tarea la requiera, si aún un desarrollador o un analista, como que algo va a haber que entender, o sea, a la larga va a ser algo transversal, es lo que muchos creemos, como si uno dijera, bueno, si quiero trabajar en cosas de sistemas, tengo que dominar algo de inglés, o sea, es algo transversal, ¿sí? O una base de programación, aunque sea muy chiquitita para entender, bueno, la idea es que la IA también va a terminar siendo, o muchos creemos que va a ser algo así para las masas en distintos grados de profundidad, así que por eso lo incluimos acá. Entonces, para ir empezando, digo, cuando uno habla de inteligencia artificial, si uno va hacia a la base de esto, y el campo tiene así su raíz ya desde los 80 o antes se hablaba de inteligencia artificial, básicamente es tener algoritmos o diseñar algoritmos o entrenar algoritmos que puedan realizar tareas humanas de la misma forma que las realice un humano, ¿sí? O sea, eso fácil decirlo, pero a veces no tan fácil de hacer, ¿no? Si yo escribo un email, bueno, que estos algoritmos puedan escribir un email como lo escribe una persona, o si yo puedo ver una foto y decir, ahí hay un perro, que estos algoritmos puedan tener visión, como se le dice, y tratar de encontrar el perro en un parque, o si yo tengo una radiografía y podría ser COVID, que yo se la dé a este algoritmo, el algoritmo, así como el médico dice, yo creo que esto podría ser COVID, me pueda decir si va a tener COVID o no, o si tengo que estimar algo, por ejemplo, el precio de un auto que me voy a comprar o el precio del salario que debiera ganar en base a mis condiciones, este algoritmo me puede decir, creo que con esos datos que me das, debieras estar ganando tanto, ¿sí? O el auto ese debiera salir tanto, ¿sí? Tareas que tienen que ver normalmente con predicciones,
¿Por qué se les dice predicciones? Porque realmente traen una probabilidad asociada. Si hay un 80% de que sea COVID o hay un 90% de que el precio sea esto, ¿sí? Por eso a veces se les suele dar predicciones. Son tareas que los humanos hacemos bien, aplicando lo que mucha gente dice el sentido común, pero no es algo tan fácil de transmitirle a una máquina, ¿sí? Eso podría ser como una definición de IA o de inteligencia artificial muy, muy general. Pero dentro de eso aparece lo que es Machine Learning, ¿no? Y Machine Learning no es tan poderoso como la IA, o sea, no es un robotito. Lo que se aspira es que una computadora, dándole suficientes datos, pueda aprender un patrón o pueda inferir un patrón, ¿sí? O sea, el ML, si ustedes lo ven, es algo mucho más restringido. Si yo ahora pudiera hacer un dibujito como este que está acá, uno diría, bueno, la inteligencia artificial es cualquier tipo de inteligencia que yo le puedo dotar a un algoritmo, a una computadora, a una máquina. El machine learning es como algo más chico, ¿sí? Algo más simple, si quieren. Es decir, le quiero enseñar a clasificar imágenes de COVID, pero no sabe hacer otra cosa. O sea, lo único que le doy es un montón de radiografías y le digo, en esta radiografía hay COVID, en esta sí, en esta no, en esta sí, en esta sí, en esta no. Y el algoritmo, a fuerza así bruta de darle tantos ejemplos, aprende qué patrones o qué cosas tiene que mirar en la imagen para que son correlacionados con tener COVID o no. Y entonces eso nos lleva a la siguiente premisa acá, que para hacer todas estas cosas, normalmente lo que uno necesita es datos. O sea, necesita conjuntos de datos, planillas Excel, alguna forma de datos. ¿Sí? Es bastante difícil hacer esto sin datos. ¿Sí? Y lo que tiene el Machine Learning es que se entrena automáticamente. No es que yo le digo, y volvamos al caso del COVID, si vos ves esta cosita acá, entonces es COVID. O sea, el mismo algoritmo va detectando algo que no sabe lo que es y lo correlaciona con el COVID. ¿Sí? El chiste acá es que no es que yo le programo la regla para decidir si hay COVID o no en una radiografía, sino que de tanto mirar casos que sí, o lo que se llama casos positivos, y casos que no, el algoritmo infiere una regla, ¿sí? Algo que le permite hacer eso. ¿Hace sentido o no? O sea, cuando ustedes le dicen inteligencia artificial, ¿qué otras cosas se imaginan? O la gente te dice, vos que estudias cosas medio de sistemas, debes saber lo que es la inteligencia artificial. Sí, no sé, mi abuela dice eso, sí, mi tía. No, va por ahí, Andrés. Yo me imaginaba eso, digamos, ¿no? Justamente a predecir determinadas situaciones, a encontrar, más que nada agilizar, ¿no? La tarea que por ahí vos te lleva mucho tiempo con esto, lo agilizás. Me parece que el principal o la principal virtud de la inteligencia artificial es justamente eso, ¿no? La agilidad en los procesos y demás. Sí, uno entiende que a veces, si son tareas humanas y yo las reemplazo por alguien no humano, lo que gano a veces es eso. A ver, no sé si gano precisión, a veces sí, a veces no, vamos a hablar de eso, o sea, Claro, sí es mejor, pero exacto. sí gano velocidad y bueno, si es la máquina, todas estas máquinas ustedes imaginarán a nivel, no comen, no duermen, no se enferman, no piden el día, sí, o sea, hay un potencial, sí, de hacer estas cosas en varios mundos, ¿sí? No solo en el mundo de los que laburamos de esto, sino como en varios negocios. Uno, no sé, la otra vez alguien me decía, no sé, soy un abogado, tengo que hacer un escrito, tengo que hacer nada muy, muy largo, es un contrato de alquiler, una demanda, algo pueril. Bueno, si yo tuviera algo que me lo puede pregenerar y armar y yo nada más lo reviso, capaz que ni lo reviso, ¿no? Pero si lo reviso ya es mejor tenerlo hecho y revisarlo que escribirlo con la página en blanco, ¿no? Creo que con el código pasa lo mismo, ¿no? ¿Ustedes han usado alguna herramienta esta de codificación tipo Copilot o estos asistentes de codificación? Sí, muy básico, al menos en mi caso, muy, muy básico. Es decir, acá, más allá de prescindir por ahí de alguna determinada labor en particular, por ahí lo que te ayuda con esto es la productividad, ¿no? Es decir, vos lográs con esto que la productividad sea mucho, mucho mayor. Sí. Es decir, independientemente de que si puedas prescindir o no,
de alguna actividad o de alguna persona en particular, digo, ¿no? Es decir, vos en tu trabajo hoy, cualquiera puede ganar tiempo utilizando Sí, estas herramientas, va por ahí, digamos. sí, ese es el tema, sí, porque Tal cual. lo que es tirano es el tiempo para todos, ¿no? Lo que vale es el tiempo de Exactamente, uno, ¿sí? tal cual. Entonces, cuando uno habla de Machine Learning, digo, siempre se habla del modelo, uno, así como una cosa abstracta, que es, tengo este modelo de Machine Learning, ¿sí? ¿Qué es lo que se le llama modelo en este caso? Y yo intenté graficarlo ahí, o sea, cuando tengo un modelo de Machine Learning que me puede predecir, digamos con el ejemplo, si una radiografía tiene COVID o no, o sea, o me puede predecir si la bolsa va a subir o bajar, o me puede predecir si un email es spam o no. Sí, de hecho, cada vez que nos entran correos uno ya lo naturaliza, ¿no? Pero si entra un correo y lo manda spam, ahí hay un modelito de inteligencia artificial, ¿no? Que trata de ver de qué habla el correo, trata de ver qué correos aceptás y cuáles no, y qué correos, por más que los aceptes o no, seguro que son spam. Entonces, predice sí o no si es spam, y lo que dice sí le pone etiqueta de spam, y el inbox lo manda a otro lado, ¿no? O sea, ¿cuántas canas tienen ustedes? Pero digo, hace un tiempo el correo se te llenaba de spam, ¿sí? Vos perdías, no sé si era mucho, pero capaz que 10, 15 minutos a la mañana sacando spam todo lo que era spam, ¿sí? Y hoy uno como dice, bueno, si es spam, fue spam, si ni los veo el spam, si tiene que ser un spam muy, muy tramposo para que me engañe. Cuando uno se tenga un modelo para hacer eso, lo que está hablando es de una caja negra, o sea, una caja, si quieren, que no sabemos qué tiene magia adentro, no sé qué hace, pero básicamente yo le doy un input, por ejemplo, podría ser un correo, y del otro lado me dice sí o no, sí, me correlaciona cosas que ven la entrada, por más que el correo sea texto, ustedes podrían pensar que por eso, que la entrada es un conjunto de palabras en una línea donde ciertas palabras juntas significan cierta cosa y si están separadas significan otra. Y en base a eso, este modelo dice sí o no. Y uno creería que Google, cuando nos mete ese servicio ahí, lo ha entrenado con muchos correos que son spam y otros que no son spam, porque si no, ¿cómo sabe? ¿Sí? Así es como lo hace. Entonces, podemos decir que cualquier modelo de inteligencia artificial es una caja negra que recibe ciertas variables de entrada, que le llamamos input, a veces se le llama X, ¿sí? Y saca una salida que normalmente se le llama I, ¿sí? Esto, cuando nos queremos hacer así los matemáticos, normalmente a estas cosas, a esto se le suele llamar con una X grande, porque es todo lo que describe la entrada, todas las características que describen la entrada, y saca un único valor acá, que es una Y, ¿sí? Bueno, no me sale bien la Y, ¿sí? Veámosla bien. ¿Sí? Que es la salida, y acá hay una función, ¿sí? Me puse como que hace esta traducción, ¿no? Que dice, mira, dado esa X, le aplico algo que no sé qué es y me genera esa Y. Y hay distintas formas de aproximar esa F, pero esa F no es un cálculo, ¿sí? Lo que quiero desterrar no es el primer feature más el segundo menos el tercero, o sea, es una aproximación de algo complejo, ¿sí? No tiene una forma que yo pueda describir. No puedo decir, esta es una función matemática compleja, pero es una función matemática. No, es algo que amorfo, sí, que no sé qué pasa. Y normalmente se usa para cosas así de aproximación. Por ejemplo, uno podría decir, imaginen que mi modelo tiene que estimar el peso de una valija, ¿sí? Yo voy a un aeropuerto, la persona que está ahí en seguridad me dice, bueno, miden la valija más o menos las dimensiones, me pregunta 2 o 3 cosas que llevo adentro y en base a eso me dice tu valija tiene chances de estar excedida o no. Pero no la pesó, ¿eh? A ver, porque si la peso me doy cuenta si está excedida o no. O sea, lo que trata de decir es, en base a estos descriptores que vos me das, el tipo de valija, el alto, el ancho, el alto y algunas preguntas que yo te hago, ¿tenés esto sí o no? Yo puedo predecir más o menos en cuándo anda el peso de tu valija, ¿sí? Y eso parece loco, pero se puede hacer, y de hecho se hace, ¿sí? O sea, no justo en ese contexto, pero en otro. O sea, uno podría darle muchos casos de valijas diciéndole, mira, le preguntamos todo este tipo de cosas, después pesamos la valija y dio esto. Le preguntamos todo este tipo de cosas a la persona, después pesamos la valija y dio esto. En algún momento ya no necesitas la balanza, ¿sí? Porque lo que estos algoritmos aprenden es precisamente esa correlación entre esos datos y el peso. Obviamente el peso nunca lo va a dar exacto, pero
Al fin y al cabo, para esto a veces uno necesita un peso aproximado. Y eso es lo que uno puede hacer con estos modelos, ¿sí? A eso se le llama entrenar el modelo. Cuando yo le digo al modelo, te presento casos y te digo cuál tiene que ser la salida. Te presento casos y te digo cuál tiene que ser la salida. A eso normalmente se le llama entrenar, ¿sí? Presentarle muchos casos y que el modelo infiera la regla. Que eso es algo importante en el machine learning, porque en la computación tradicional el algoritmo es la regla, ¿sí? Cuando yo digo, ¿cómo tengo que calcular un sueldo? Lo que digo es, doy todos los datos de entrada y el algoritmo tiene la regla de cálculo del sueldo, ¿sí? O sea, la computación tradicional es, vos das el input y las reglas de cálculo y con eso sale la salida. Ahora, en el machine learning no es así, es vos das inputs y outputs, y el algoritmo descubre la regla o infiere la regla, una regla aproximada, ¿sí? Entonces, eso es una forma diferente de cómo uno piensa estas cajas. Y por eso se le dice que es caja negra, porque literal no sé qué es lo que correlaciona con qué lo correlaciona. Lo único que sé es que después de darle mucha evidencia de muchos casos de valijas y su peso, en algún momento infiere la regla de cómo debiera ser la aproximación del peso. Y eso se puede hacer, bueno, eso algo parecido, por ejemplo, hace Mercado Libre o hacía, bueno, no sé, para saber cuando yo voy a subir un producto, cómo sabe en qué caja lo tiene que poner, cuánto va a pesar esa caja, cuánto cobrarme de envío, que depende de la caja. No tiene una forma de medirme lo que yo voy a poner, y aparte imaginarán que la gente miente un poco, ¿sí? Porque si vos podés ahorrarte el costo del envío, mentís un poco las dimensiones, ¿sí? Entonces, una de las formas con las que él les triangula cuál va a ser el costo de mandar el ítem que vos querés mandar por Mercado Libre, cuando vos querés vender por Mercado Libre, ¿no? Te hace subir una foto y la foto le toma ciertas características y con eso infiere ciertas cosas en base a muchos ejemplos anteriores y con eso calcula más o menos qué caja necesitas, de qué resistencia, una caja, 2 cajas, y con eso extrapola el costo, ¿sí? No es el problema de la valija, pero es más o menos, es tratar de ver qué necesito para shipear este ítem sin que me digas todo lo del ítem, ¿sí? Si yo tuviera el ítem físico y lo pueda medir, te puedo decir, sí, pero eso a veces en este tipo de negocios no se puede. Muchos problemas así de estos son de inferencia de relaciones a partir de datos, ¿sí? Entonces, importante acá, o sea, que todo lo que nosotros hacemos con Machine Learning normalmente es data-driven, se dice, conducido por datos. Bueno, y estos son algunos de los casos, después de última paso el material, digo, todo el mundo, uno escucha todo el tiempo aplicaciones de Machine Learning donde se aplica inteligencia artificial. Los últimos son los chatbots, que uno pregunta cosas y salen cosas, pero hay otros casos, ¿sí? Entonces, básicamente lo que quería dejar en este punto, que lo dije recién, pero clarificar, es que esto no es Machine Learning, ¿sí? O sea, cuando uno hace if, then, else, y vieron que están los memes por ahí, ¿no? Que hay una caja tipo Scooby-Doo que les encuentran al villano, le sacan la careta y adentro dice if, then, else, y eso es la IA. No sé si han visto ese tipo de memes. No recuerdo haberlo visto. Como que uno dice, ¿qué es la IA? Es un conjunto de condicionales que dice si pasa esto, hace esto, si pasa esto, hace esto, o sea, sería este caso. No es esto, sino que es básicamente esto, o sea, yo le doy el input, el output, y hace algo y me dice más o menos cómo tienen que calcular eso, ¿sí? O sea, no es un sistema basado en reglas, un machine learning, y no es una lógica hardcodeada tampoco, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque a veces cuando uno dice que es inteligente, lo que hay que diagnosticar un poco, especialmente cuando uno hace software, es una cosa es que parezca inteligente para el usuario y otra cosa es que realmente sea inteligente, ¿no? Digo, algunos de ustedes hacen desarrollo, ¿no? Sí. ¿O no? No. No. Yo por lo menos no, pero no sé. No. Pero algo de programación. Tampoco. Algo de Python. Ninguno de los que estamos acá estamos. No. No, bueno, no importa. Estamos para eso, Andrés, estamos. Pero algo de programación, algún poquitito de Python. No. Agustín, por ahí sí, pero la secundaria. Sí, pero digo, básicamente cuando uno le dice el software es inteligente, a veces es una estrategia de venta, ¿sí? No es que es inteligente, ¿sí? Es que
le decimos al usuario que es inteligente, pero atrás tiene toda la regla de todo lo que tiene que hacer. Es, si hizo esto, hace esto, si hizo esto, hace claro. esto, si hizo... Sí. En realidad es como si tuviera un enanito adentro que hace todo lo que pasa y desde afuera parece inteligente, ¿sí? Cuando hablamos de inteligente es que es realmente inteligente, ¿sí? De alguna manera, o sea que... Por eso hardcodeado se le dice a eso, ¿no? Cuando en realidad desde afuera se ve inteligente, pero adentro hay que poner, si pasa esto, entonces hace esto, si pasa esto, entonces hace esto. O sea, como que está todo hardcodeado. Por eso la diferencia a veces cuando uno vende IA, todo es IA, pero después es uno, cuando abre la caja y dice, pero realmente tenés algo de IA ahí, o es solo así, espejitos de colores para la venta, que está bien la venta, digo, hay que vender, pero a veces no tiene realmente inteligencia. Hay como distintos ejemplos, ahora que nos vamos metiendo en Machine Learning, hay como dos casos de predicción. O sea, lo que yo dije es, Machine Learning al final es una tarea de predicción. O sea, dado un input, me tenés que decir algo a la salida. Y eso está bien identificado, ¿sí? O sea, por ejemplo, un caso, hablaba recién del spam, lo que se llama la tarea está bien identificada. La tarea es, dado un email, mandale a un detector de spam y decís sí o no. Y si es sí, va al spam, si es no, se queda en el inbox. O sea, a eso se le llama la tarea. El detector de spam no resuelve cualquier cosa. Lo único que sabe hacer es como una caja que solo sabe hacer eso, ¿sí? Perdón, alguien iba a preguntar. Sí, no, Andrés, ¿qué herramienta se utiliza justamente para eso? Para entrenar, es decir, yo en mi día a día quiero agilizar un proceso. Quiero que la inteligencia artificial justamente en ingresarle esos datos, ¿qué herramientas usa? Ingresar esos datos como Normalmente tengo un pedacito de código Python, ¿sí? Si se le anima, le voy a mostrar ahora en un rato, ¿sí? Cómo se puede hacer. Ok, pero, con Python es una herramienta con la cual se puede hacer, digamos. Con Python, con R también, yo no soy un fan de R, pero alguna gente usa R. Esencialmente, te hago un adelanto, Fabián. Lo que uno dice es, los datos los tenés que tabular, o sea, de alguna forma hay que meterlos en una representación como si fuera una planilla Excel. Podés imaginar, por ejemplo, que para esto de spam, le das un montón de correos, donde una columna es el correo y otra columna dice sí o no. O sea, tenés que armar un gran dataset de esos, claro. Y después con ese dataset le enseñás. Y ahora les voy a mostrar cómo. Y Andrés, en lo largo de estas 3 clases, vamos a ver así algún ejemplo de eso que vos decís, de traer algún ejemplo y... Sí, yo voy a mostrar uno en Python, por eso preguntaba recién cuántas mañas se dan con el Python, ¿sí? Porque algún tipo de programación mínima hay que hacer, ¿sí? No mucha, pero un poco, sí. Tuvimos un par de clases de Python, pero la verdad que fue tan teórica que a mí no me quedó nada, sinceramente. No hicimos nada práctico, digamos. Sinceramente, yo voy a mostrar un pedazo de Python y les muestro cómo se puede hacer. Pero esencialmente lo que uno tiene que hacer es primero armarse un conjunto de datos, lo que se llama el dataset, que es pares de datos que te dicen para estas entradas, estas salidas. O sea, lo pueden pensar como una planilla Excel con muchas columnas, donde una columna es la que tenés que predecir, ¿sí? Y eso es lo que se le da. Pero digo, eso puede tener distintas formas. Por ejemplo, acá tengo una variante de esto, de clasificación de sentimientos, de clasificación de spam, como se le dice a esto, es, imaginemos que tengo un montón de tweets, y yo lo que quiero aprender es si en el tweet se menciona o no mi producto, y si el tweet es positivo o negativo respecto a mi producto. Lo que se puede armar es una gran planilla que tenga un montón de tweets, donde en algunos mencionan tu producto, en otros no lo mencionan, y poner si el sentimiento hacia tu producto es positivo o negativo. O sea, eso lo pones como una gran planilla, ¿no? O sea, tweet, mencionan mi producto, sí. ¿Es positivo? Sí. Segundo tweet, mencionan mi producto, no. Ahí, pero capaz que no me importa si es positivo o negativo, pero lo podemos poner igual. Y si vos le das ese conjunto de datos y ese conjunto de datos es lo suficientemente grande, los algoritmos estos aprenden una tendencia en esos datos y eso es lo que se usa después para, si yo quisiera hacer esa tarea. Pero lo que quiero marcar acá es que el algoritmo que se entrena para hacer eso, solo sabe hacer eso. O sea, no le puedo pedir 80 cosas. Cuando veamos la IA generativa, vamos a ver que eso cambia un poco. Pero mucho del Machine Learning tradicional, cuando dice definime bien la tarea, es que si sabe clasificar emails,
no sabe identificar productos. Si sabe identificar productos, no sabe predecir. O sea, es como que se focaliza en una sola cosa. Es como monotarea, ¿sí? A eso se lo entrena para una sola cosa. Si vos querés uno que haga otra cosa, tenés que entrenar para otra cosa. ¿sí? Está claro, está clarísimo. A este tipo de cosas que van por sí o no, o por true, false, o dos categorías, se le suele llamar clasificación binaria, ¿sí? Porque es como que cada cosa que entra tiene dos tarros y lo puede poner o en la de sí o en la de no, ¿sí? Eso es como funciona. ¿Cómo suele ser este tipo de cosas? Y acá me pongo un poquito teórico, ¿sí? Esencialmente no es escribir reglas para lo que hagas, sino que es una cosa así. O sea, vos estudiás el problema, conseguís datos, entrenás un algoritmo, como esto que yo comentaba, evalúas, hay una parte acá como que uno le pone una métrica, porque ¿cómo sé si aprendió o no? En el sentido humano. ¿Cómo sé si el clasificador de spam lo puede hacer solo o no? Entonces hay unas métricas para evaluar eso. Si las métricas te dan bien, listo, ya tenés un modelo que lo sabe hacer, lo podrías usar. Si las métricas te dan mal, bueno, hay que volver a ciclar acá, traer más datos y reentrenar el algoritmo. ¿sí? Eso es un poco cómo funcionan las mecánicas estas. ¿sí? Por eso la usina es los datos. ¿sí? Normalmente cuando uno quiere hacer cosas con Machine Learning, lo primero que uno pregunta es, ¿tenés datos? Y decís, no, bueno, difícil. Si tenés datos, sí, bueno, vamos a verlo. ¿sí? No es que en las empresas normalmente hay datos, pero a veces para ciertas cosas no hay datos. ¿sí? No hay datos para todos. ¿sí? Se habla que hoy estamos inundados en datos, pero a veces no hay datos de todos. ¿sí? O los datos los tiene alguien más y no me los puede dar o no me los quiere dar. ¿sí? Y los datos son así como la materia prima. Voy a ampliar un poquito. Voy a mostrar un primer ejemplo, sí, como para saltar algo de Python. Ustedes me dicen si es muy... la idea es que entendamos cómo es el flujo más que la técnica de lo que está haciendo, ¿sí? Para eso voy a usar un ambiente que se llama Google Colab. No sé si lo han usado para algo o les suena. Cuando hicieron Python, si vieron en Colab, ¿en qué ambiente lo vieron o dónde probaron algo? No, no les suena. Yo algo hice en Visual Studio Code, pero no con este curso, digamos. Agarré Sí. YouTube y esto entré a es chumear parecido. por ahí, digamos. Esto es parecido. ¿sí? El ambiente este, si ustedes tienen una cuenta de Google, es como una app de Google que hay, que sea así como trae el Drive, el Forms, el Sheets, sí, trae esto. Si uno pone Colab, a ver si me dice. O sea, si uno pone eso que está ahí, colab.research.google.com, eso los va a mandar a algo como lo que viene ahí, que se le llaman notebooks a estos ambientes o cuadernos, ¿sí? Notebook en el sentido que es como una libreta donde uno puede ir anotando cosas que va haciendo, ¿sí? Y con esto uno puede crear una nueva, ¿sí? Voy a crear una nueva solo para, ¿sí? Para mostrarles cómo es. Esto lo pueden ver como un documento que está en Drive de Google, que les permite insertar pedazos de código y pedazos de texto, ¿sí? Por ejemplo, y esto es Python, sí, pero se le llama notebook, voy a mostrar por qué. Porque hay pequeñas celdas donde uno puede poner pedazos de código, ejecutás eso y después podés poner texto y después podés poner más código. No es un programa Python en el sentido que es de punta a punta, sino que yo ejecuto por bloques, ¿sí? Por ejemplo, en Python uno dice print, ¿no? O sea, yo lo mando a ejecutar. Primero se va a conectar, van a ver que ahí dice conectar. Bueno, acá le puedo cambiar el nombre. Estos archivos tienen esta extensión YNB, los guarda en Drive. Yo acá le puedo poner algo, sí, no sé, un nombre. Y fíjense que lo que hace es imprimir eso, pero esto es lo que se llama código, ¿sí? Si yo pongo texto, acá puedo escribir texto.
Y esto lo pueden poner con algo de formato, como se ve ahí. Digo, una vez que uno empieza es bastante intuitiva, ¿sí? Y no sé, se lo pone ahí, después cuando yo le doy Shift Enter, ven que lo pone como texto. Y acá me sugiere poner más código, ¿sí? Yo acá podría poner, no sé, voy a hacer código básico Python, ¿sí? Una variable X que suma 2 números y después imprimo los 2 números. O sea, lo que yo puedo insertando acá es código y texto para ir haciendo un experimento de Machine Learning o algún desarrollo con Machine Learning. Esto es para probar cosas, ¿sí? No es para hacer código productivo, ¿sí? Es para probar cosas, pero normalmente en Machine Learning uno primero hace como una prueba, ¿sí? No es que uno hace un desarrollo de entrada, sino que hace estas cosas que le llaman pruebas de conceptos, ¿sí? O prototipos. Entonces, esencialmente lo que yo puedo hacer acá es ir corriendo pedazos de código y pedazos de texto. Y le puedo poner títulos, subtítulos, por eso se le llama notebook, ¿sí? Porque, no sé, si digo, si esto lo pongo con esto, eso queda como un título, ¿sí? Ven, queda así, como un título. Y si yo voy ahí, por ejemplo, el título, o sea, me lleva como una tabla de contenidos. Es una mezcla entre una página web y pedazos de código, pero los pedazos de código realmente ejecutan, ¿sí? ¿Se sigue hasta acá la idea? Sí, se sigue. A ver hasta Es dónde. como un A ver, ambiente ¿a dónde Python. llegás? Sí, sí, perdón, ya habían dicho algo. No, que seguimos la idea. A ver a dónde Sí, llegás, digo, Andrés. o sea, esto es como un ambiente Python que corre en la nube de Google. O sea, esto es como si fuera una pequeña computadora tipo Linux que corre en la nube de Google. De hecho, si yo no tengo archivos, pero si yo voy acá puedo, es como un mini explorer donde puedo ver las cosas que tengo, ¿sí? Esta notebook lo único que no está corriendo local, ¿sí? Está corriendo en la nube de Google. Por eso a veces, después de un tiempo, como esta es la cuenta gratis, de algún momento la notebook se apaga, ¿sí? Y hay que volver a reiniciarla. Pero bueno, me permite probar cosas. Ahora le han agregado, como ven acá, cosas con Gemini, que es el asistente de Google para estas cosas. Entonces, si yo le pongo, vamos, no sé, ¿sí? Bueno, generan código, ¿sí? No sé qué hace, pero ven que tira código. O sea, si uno a veces no sabe, se le puede poner, yo le puedo preguntar para que genere cosas. Esto antes había que hacerlo a mano. A veces cuando uno está trabado un poco le puede decir que tiene que generar. Esto es un pequeño modelo de Machine Learning. O si te da un error, por ejemplo, yo le voy a poner esto. Esto va a dar un error porque yo estoy intentando sumar un número con un string y eso no se puede sumar, ¿sí? En que me da un error. Bueno, le puedo poner esto de acá, explain error, y el bicho va a intentar explicar qué es lo que hice mal. Debiera decir eso, ¿sí? Ven que acá dice que estoy sumando básicamente un string con un integer y me da cómo lo podría sumar, ¿sí? O sea, si bien en todos lados dice usar este código con precaución, ¿sí? Porque no se quiere hacer responsable don Google de los líos que yo haga, pero básicamente me dijo básicamente esto, ¿sí? Que lo que tengo que hacer es esto. Y ahí creo que con este lo puedo insertar. Me dice, bueno, el código correcto debiera ser así. Y ahí lo imprimió. Bueno, lo imprimió, no sabe. Bueno, yo capaz que quería un espacio. Pero lo que digo que uno con estos ambientes, no digo que esto nos salve las papas en el día a día, pero a veces cuando uno se traba, si ustedes experimentan un poco con esto, siempre pueden usar un poquitito la inteligencia esta de Google. Así que está ahí. Esto es relativamente nuevo, el ambiente no lo tenía. Bueno, eso es una notebook, ¿sí? Es como un ambiente Python para probar cosas e ir haciendo cosas, ¿sí? Se le llama como un ambiente interactivo porque uno puede probar cosas y hacerlas ver. Si en algún momento me aburro o tengo lío, la puedo reiniciar, ¿sí? O sea, yo puedo restablecer la sesión y eso empieza todo de cero, ¿sí? Cualquiera de ustedes con una cuenta de Google puede usar esto, ¿sí? Por eso a veces, para no tener cosas instaladas en la compu y bueno, no estar con eso en mi compu, que es muy chica, que no sé si va a correr, este ambiente es para como que sale andando fácilmente. Lo que voy a hacer acá para mostrarles es un modelo
relativamente simple de cómo hacer una predicción de salarios, ¿sí? Lo voy a contar así como simplificado, por más que hay cosas, o sea, no se asusten tanto por el Python, ¿sí? No es muy larga, ¿sí? Es una notebook que las mostré recién, pero si se fijan es relativamente sencilla, ¿sí? Pero al menos para que se den la idea. Esto es como un pequeño programita, ¿sí? Para hacer, que crea un modelo de Machine Learning. Acá yo en Python para instalar, esto ya es medio técnico, ¿no? Pero algunas cosas que uno tiene que instalar porque en este ambiente no están, ¿sí? Los que han hecho ambientes han instalado. Después hay bibliotecas que también hay que importar porque no las tiene, que son estas que están acá. Si no estuviera me va a dar error, ¿sí? Pero acá, o sea, acá viene un poco, Fabián, lo que vos preguntabas, ¿cómo uno podría hacer esto? Si yo para eso estoy tomando un dataset de la web, este podría ser un dataset propio, que yo lo tengo en Drive o lo tengo en algún otro lado. Para no complicarme, acá estoy tomando un dataset de la web, que es este que está ahí. Que este dataset lo que tiene es un montón de información de sueldos de gente, ¿sí? Si ustedes leen acá, es como si fuera una planilla Excel, donde está el año en que estaba trabajando, el nivel de experiencia de la persona, el rol que ocupa, cuánto ganaba en euros, cuántas veces eso traducido a dólares, si está trabajando más remoto, si está trabajando más presencial, eso es el Remote Radio mide eso, dónde está la empresa y qué tan grande es la empresa. O sea, un montón de estadística, ¿sí? Si lo quieren ver así más simple, y tengo 500 datos de esos, ¿sí? Tengo 500 datos. Fíjense que ustedes miran, esto se llama data frame en Python, pero no es más que una planilla Excel. O sea, tiene columnas y tiene filas y yo puedo ver, si yo la navego, ¿sí? Puedo ver. De hecho, acá tiene como un asistente para navegarla. Si yo quisiera filtrar, ¿sí? Lo voy a hacer. Pero si lo ven es como una planilla Excel, ¿sí? O sea, tengo datos que pude recolectar de personas. Y acá yo lo que quisiera hacer es, en base a todos estos datos, predecir esta variable, que es el salario en dólares, ¿sí? O sea, lo que quisiera es enseñarle al modelo cómo calcular una predicción de mi salario, obviamente para datos donde no sé el salario, porque decirle al modelo que prediga sobre estos datos ya se saben, estos datos yo ya sé cuánto gana cada uno, ¿sí? Lo que quisiera es decir, bueno, mañana yo traigo a alguien que tiene ciertas características, se lo doy a este modelo, ¿cuánto debiera estar ganando? ¿Sí? O sea, quiero hacer un predictor de salarios. Mi X van a ser todas estas variables, mi Y va a ser esta columna. ¿Se entiende el planteo del problema? Sí, está claro. ¿Sí? Y de hecho, 500 datos no son muchos. O sea, idealmente, si tuviera, no sé, 1000, 5000, es mejor, ¿sí? Pero vamos a hacerlo con 500. Cuando más datos, mejor, ¿sí? O sea, mi Y es esto, ¿sí? Los salarios que tiene. Esto es el Python que hay que hacer para esto. O sea, tengo que decirle a una biblioteca que se llama Pandas, que es esta, que lea un CSV de esta URL. La URL está acá. Y eso me lo cargue en una matriz que se llama DataFrame, que es esta variable que está acá, ¿sí? O sea, si yo hago eso, me carga eso. Si yo tuviera este dataset en otro lado, lo tengo que traer de otro lado. Puedo pedirle información a este dataset, lo puedo manipular un poco. Podría ver cuál es la distribución estadística de la variable salario, ¿sí? Para eso, esto es una forma rápida de hacer un gráfico, como si fuera en Excel. O sea, tomo la columna salario y le digo que me haga un histograma. Bueno, y esto es para ponerle un título. O sea, si hago esto, acá no estoy haciendo Machine Learning, solo quiero ver qué pinta tiene la distribución de salarios. Un poco lo que uno esperaría, ¿no? O sea, que la mayoría de los salarios están en un valor promedio y que hay una pequeña franja de gente que gana más que la media, ¿sí? O sea, no es una campana de Gauss, una distribución normal, pero más o menos normal, ¿sí? Acá lo que voy a hacer es tirar ciertas variables que no me interesan. Por ejemplo,
salario, esto estaba en euros. O sea, si yo tengo en dólares, no quiero o sea, yo normalmente tengo que preprocesar algunas de estas variables. Algunas de estas columnas no me van a interesar. Imaginen que es un Excel, no todo lo que está acá te interesa. Entonces voy a tirar esta que dice que si están en euros o en dólares, porque yo ya sé que lo voy a usar en dólares, y voy a tirar esta porque este salario es en euros y esta es la conversión a dólares. Entonces, en realidad lo que me interesa es esta columna. Entonces, estas dos las voy a tirar, las voy a dropear, como, sí, por eso estoy haciendo esto acá. Pues se las puedo pasar eventualmente para que la reproduzcan a esta notebook. Porque lo bueno de que esto está en Drive es que uno le pasa el link y ya tiene el documento. Y esta es la parte que voy a trabajar acá, ¿sí? Acá lo que voy a hacer es, la X va a ser todo el data frame que tengo, toda la planilla, menos la variable que quiero predecir, que es salario en dólares. Y mi I va a ser la columna, esto es la columna salario en dólares, ¿sí? O sea, si vuelvo acá, lo que estoy haciendo es, de toda esta planilla, mi X, como la llamaba hoy, van a ser todas las columnas que están acá, menos esta. Y mi I va a ser la que quiero predecir. O sea, si ustedes se acuerdan de esto que estábamos viendo acá, o sea, lo que estoy haciendo es decir, cuáles van a ser todas mis entradas, cuál va a ser la salida. Acá voy a separar el dataset, lo voy a separar en dos. Eso es porque normalmente no se hace el modelo sobre todos los datos, como se hace sobre una parte y se testea sobre otra. Eso es un tema estadístico. Si yo tengo un dataset, no voy a entrenar mi modelo sobre todo el dataset. Normalmente lo corto al medio, en realidad lo corto 70-30. Entreno sobre el 70 y testeo sobre el 30. ¿Sí? Pero bueno, de última ese paso olvídenselo. Y fíjense, al modelo voy a usar un modelo que se llama Cat-Boots Regressor. Esto es una regresión porque la salida de esto es una variable numérica. O sea, este modelo no dice sí o no, sino que lo que te da es una variable numérica en un rango continuo. Entonces, no dice sí o no. O sea, cuando es una variable numérica continua se le llama regresión, no se le llama clasificación. Entonces, voy a crear este modelo, lo voy a grabar en esa variable que se llama model. Cuando yo le hago fit, lo estoy entrenando. O sea, acá van todas las columnas, acá va el salario en dólares. Cuando hice estas dos líneas, mi modelo ya lo entrené y mi caja negra quedó almacenado en esa variable que se llama model. Y después lo puedo hacer predecir. ¿Sí? O sea, que en realidad entrenar el modelo para alguien que preguntaba hoy es hacer esto. ¿Sí? Esto va a tardar un ratito, no mucho, porque son pocos datos. ¿Sí? Y mi model ya quedó acá. O sea, mi caja negra ya quedó acá. O sea, esa variable ya tiene mi modelo entrenado. O sea, ya con estas cosas lo entrené. Para ver si mi modelo anda bien o mal, lo que voy a hacer es hacerlo predecir sobre otro conjunto de datos, ¿sí? Sobre un segundo conjunto de datos. Y acá es bueno esto si quieren, acá tomo unas métricas, ¿sí? Para ver eso, para ver ese modelo que también anduvo. El que hay que mirar normalmente es este que se llama R2, que tiene que estar cerca de 1. O sea, cerca de 1 es bueno, cerca de 0 es malo, es más o menos, ¿no? Porque es 0,5. O sea, tengo un modelo que es 0,5. Y si yo miro lo que hace este modelo, lo que puedo ver es esto, ¿no? Este era el valor real del cuánto ganaba. Esto es lo que predijo. Fíjense, no es que la pega, en algunos casos erra bastante y en otras más o menos. ¿Sí? Acá, no sé, 153 y le mandó 110, ¿sí? Este anduvo más o menos, ¿sí? 100.000 y le mandó 1.000.000 y... No, le mandó 126, 54 le mandó 85, 28 le mandó 53, 50. O sea, de esta forma yo puedo ver si mi modelo más o menos predice bien o mal. ¿Cómo funcionaría este modelo en la realidad? Y vos me tenés que dar los valores y yo te voy a dar un valor estimado del sueldo. Lo que hay que ver acá es si el error de predicción
me sirve para lo que yo quiero hacer o no. Porque cuando uno hace una predicción de sueldos, tampoco quiere que sea exacta, ¿sí? Más o menos cuánto, ¿sí? Por eso está esta otra variable, esta variable es de error. Esto más o menos te dice cuánto le puede errar el modelo. Le va a errar más o menos en 40.000 para arriba, 40.000 para abajo. Eso está diciendo eso. Por eso estas no están tan mal. Si ustedes se fijan, son más o menos, están en el rango de 40.000 para arriba, 40.000 para abajo, ¿sí? Este es el de verdad y este es el predicho. Y normalmente esto es hacer un modelo. O sea, con esto ya lo entrené y ya lo tengo disponible. Este modelo que está acá, no sé qué hay adentro de esa variable, pero eso es la caja negra que va a predecir sueldos. O sea, de acá en más yo la podría usar para predecir sueldos, siempre sabiendo estas dos cosas, que no es perfecto y que tiene un error de más o menos 40.000, serán dólares, para arriba y para abajo, ¿sí? Si eso me sirve, me puedo quedar con este modelo. Si no me sirve, bueno, tengo que seguir trabajando. Pero algo que yo podría hacer acá es conseguir más datos, porque parte de que por ahí no anda muy bien este modelo es porque tiene relativamente pocos datos. 500 datos no son una gran cantidad de datos, ¿sí? Si yo pudiera conseguirme 500.000 datos o 300.000 datos, esto sería más... Tardaría más en entrenar el modelo, pero sería más preciso en sus predicciones. ¿Se entendió un poco esto? Pregunta, yo sé que hay partes acá que son medias oscuras y traté de contar un poco la historia de lo que va haciendo. Les puedo compartir la notebook también, sí. Ahí comparto. No sé si o tiene algún lado donde se pueda dejar el material, si no lo puedo compartir por acá, pero... Los maté. Silencio. Y como No, si no lugar, le- no sé, pero en las Sí. otras clases nos compartían el link por el chat de acá. Bien. Bueno, entonces yo después les comparto, o bueno, se lo voy compartiendo ahora, sí, voy a ir copiando los links. Capaz que puedo entonces más, en realidad lo que podría hacer es compartirles directamente esto, ¿sí? Después lo ordeno un poquito, pero les comparto el folder raíz, así tienen todo. Lo de hoy y lo de las próximas. Y mientras escucho comentarios, preguntas. El Python de ahí no digo que es súper simple, o sea, tiene algunos rebusques, pero bueno, no es tan complejo. Podría ser más complejo, digo, ¿cómo lo vieron? O sea, ¿se entendió o no se entendió nada? Sí, 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 algo lo entendimos. Dale, Vané. Sí, está muy clara tu explicación, ¿eh? No Se sé entiende. no sé si fue para tanto. Ahí les paso el link, porfa, alguno chequee si tiene acceso, sí. Así me quedo tranquilo. Algo que les quiero decir de estas notebooks, y ahora volvemos a las preguntas, es esto para que ustedes la puedan usar, si bien la edición es colaborativa, si ustedes editan, me editan arriba de la mía, ¿sí? O sea, como que me cambian mi notebook. Lo que yo recomiendo es que se hagan una copia, ¿sí? Para eso pueden ir acá y acá hay algo que es una opción que dice Save a Copy in Drive. Esto les va a grabar una copia de esto en su Drive. Esa es una alternativa. Y después te lo pueden mover, digamos, como en Drive. Esto es como un documento, literal, es un documento que queda en Drive en algún lado, ¿sí? Porque es todo de Google. La otra opción es que se la bajan. Esto te lo podés bajar a tu disco rígido, ¿sí? Por ahí. Y después te la vas a Drive y la subís donde quieras, ¿no? Ahí debiera estar. No me aparece todavía. Pero después uno puede ir a Drive y arrastrarla de tu disco rígido. Ahí me aparece, ¿sí? O sea, esta es la que bajé. Si yo hago así, ya se sube a mi Drive de nuevo. O sea, esa es otra forma de hacerse una copia. O sea, se bajan la mía, ya cuando la bajan a su disco rígido, ya se hizo una copia, ¿sí? Y una vez que la tienen, después van al lugar de Drive que quieran y se hacen una copia ustedes. A este tipo de cosas se le llama notebooks, ¿sí? De hecho, también se puede hacer por acá, ¿no? Si ustedes vienen acá y dicen nueva
van a más, ven que ahí está. Si yo creo por acá, eso te crea una de estas notebooks o cuadernos. Funciona, esto no es solo para Machine Learning, es un ambiente Python. O sea, si tienen que hacer cosas chiquitas en Python, también se puede hacer por acá. Pero el punto acá de lo que intenté hacer es esto, ¿no? O sea, tomar una planilla como si fuera Excel, identificar qué columnas son las que son buenas para la predicción y cuál es la que yo quiero predecir. Fíjense que esto requiere conocimiento de dominio. Por ahí para esto no mucho, pero bueno, si alguien supiera más de esto, podría decir, mirá, las columnas que sirven son estas, las que no sirven son estas. O sea, yo aquí a medio a ojo dije, bueno, quiero predecir sobre esta, que es la de interés, y quiero usar todas las otras como factores que influencian la predicción. Pero uno podría preguntarse si hay algunas cosas que no influencian la predicción, ¿sí? Acá pareciera que todo, ¿no? Porque el año, la experiencia, el tipo de empleo. O sea, cuando uno hace este tipo de cosas que yo mostraba acá de qué inputs me van a qué output, se supone que uno conoce del tema, ¿sí? Que uno tiene una idea de decir, por ejemplo, si esto fuera a predecir el peso de una vaca, vos decís, bueno, ¿qué cosas influencian el peso de una vaca? Lo que come, qué tan grande es, qué tipo de vaca es, ¿sí? No es que uno tira así a ciegas inputs acá y espera un output acá, porque si uno entra basura, sale basura. Se supone que uno tiene una teoría, un conocimiento que esto de sueldo creo que todos podemos opinar, pero de qué cosas influencian el sueldo, ¿sí? Eso sí hay que saberlo, ¿sí? El conocimiento del dominio hay que tenerlo. Y de dónde sale la planilla también. O sea, ¿quién me da esa planilla? ¿Cómo sé que esa planilla es buena? Esta que yo mostraba acá. Bueno, sí, yo acá tomé una de internet, pero a veces es más trabajo conseguir los datos y ponerlos en un formato razonable que trabajarlo. Esto igual es un machine learning muy crudo lo que hice, ¿sí? Lo único que hice fue tomar la planilla, partirla en dos, acá, entrenar con una parte y hacerlo predecir sobre la segunda parte. ¿Se entendió esta parte o repasamos un poco? La lógica está, al menos yo lo entendí. En cuanto a la lógica, se entendió. Sí, sí. Y yo he podido acceder de 10 a los contenidos que has compartido. Bien, bien. Por ahí después los reestructuro, por ahí le pongo un subfolder que se llame sesión 1 y ahí muevo las cosas como para que no quede tan todo ahí tirado, pero el punto es que voy a dejar todo ahí, ¿sí? A esto se le llama, fíjense que esto no es ChatGPT, o sea, esto es mucho más básico. Esto es un modelo que me puede predecir una variable numérica en base a otras variables numéricas. Numéricas o a estas se les llaman categóricas, ¿sí? Porque, perdón, a estas, ¿sí? Que no son numéricas. No sirve para cualquier cosa, solo sirve para esto, ¿sí? Si ustedes me dijeran, bueno, yo tengo algo para predecir el valor de una propiedad. Bueno, probablemente funcione igual, ¿no? Vos le das un montón de datos de propiedades y su valor de mercado. Si le das suficientes datos, esto puede aprender la relación. ¿Cuál es la relación? Yo no tengo ni idea, ¿sí? O sea, después vamos a ver que estos modelos caja negra, a la gente todo lo que es caja negra le asusta un poco. Entonces dice, ¿podría ser una caja gris? O sea, ¿me podés decir en base a qué está prediciendo? Tengo este otro modelito, sí, que es muy parecido. Pero este sí hace clasificación. Esto toma una base de clientes, lo voy a agarrar, o sea, lo tienen ahí, va casi igual. O sea, la planilla que toma es una base de clientes donde tengo distintas características de esos clientes, ¿sí? Si es senior o no, el género, si tiene pareja, dependientes, el tenure es cuántos años hace que está con nosotros, si tiene servicio de teléfono, ¿sí? Algo que saqué de mis clientes. Y lo que quiero estimar acá es lo que se llama el customer churn, que básicamente es si el cliente me va a dejar pronto o no. O sea, lo que quiero saber es, el churn se le dice a eso, ¿no? ¿Nos va a abandonar o no? Porque si nos va a abandonar, le podría ofrecer una promoción, ¿sí? O eventualmente si nos va a abandonar y es un mal cliente, que se vaya ya, ¿sí? Pero digo, uno podría hacer un modelo que te prediga cuáles clientes tienen más chance de dejarte. ¿Y cómo se hace eso? Y bueno, teniendo un montón de clientes,
¿Y cuál es la variable que quiero predecir? Acá debiera estar en algún lado. Es esta, ¿no? O sea, yo ya tengo data de gente que se fue y gente que se quedó. Si no tengo data es difícil. O sea, yo ya tengo casos de gente que se fue, estas serían que no, y gente que se fue. O sea, porque si no, ¿de dónde aprende el modelo? Si le tengo que dar, cuando es así de clasificación binaria, se llama casos positivos, quiero decir, cuánta gente cumple lo que yo quiero decir, y casos negativos. Y aprende de los dos. Esta planilla tiene eso, ¿sí? Yo acá voy a mirar también cuántos casos hay de cada cosa. Fíjense que hay muy pocos que se fueron y muchos que se quedaron. A este tipo de planillas de datos se le llama desbalanceado. Esto pasa, por ejemplo, con los fraudes también. O sea, hay más de una categoría que de la otra, ¿sí? Esto nos dice ciertas cosas de cómo hacer el modelo, es medio técnico, pero esencialmente se le llama dataset desbalanceado, porque no hay 50% de sís y 50% de nos, sino que está sesgado para uno de los lados. Yo acá voy a hacer un par de cosas. Una es reemplazar el sí y el no por un 0 y un 1, porque como estas cosas son numéricas, hay que darles eso, ¿sí? Y después voy a usar otro algoritmo. Esto es muy parecido al anterior. O sea, la variable que yo quiero predecir es la que se llama churn, que es 0 o 1. 0 si se va a quedar, 1 si se va a ir. Voy a dividir el conjunto de datos en dos. Como esto es una tarea de clasificación, voy a usar algo que se llama un clasificador. Pero fíjense que es muy parecido. O sea, voy a entrenar el modelo y lo voy a hacer predecir. ¿Sí? Esto es casi análogo, si pueden ver la otra notebook con el anterior. Y en casos de clasificación, una forma de ver si el modelo anda bien o no es hacer lo que se llama un grafiquito que está ahí abajo que se llama matriz de confusión. ¿Por qué se llama matriz de confusión? Porque por un lado decís, se fue o no se fue, y acá decís si el algoritmo predijo que se iba a ir, acá, o predijo que no se iba a ir. O sea, ponés la realidad acá y la predicción acá. Y fíjense que esto te dice, o sea, esto te dice que de 1545 casos que no se fueron, o sea, no tenían churn, el algoritmo predijo que no se van a ir. O sea, acá le acertó. De 339 que sí se iban a ir, el algoritmo dijo que sí se iban a ir. Entonces acá también le acertó. O sea, normalmente la diagonal esta es donde le acertó, y la diagonal esta, se ve mi mouse ahí, ¿no? Sí, se ve. Sí. O sea, esto es donde se equivocó. En realidad, si esto fuera un clasificador ideal, el algoritmo fuera una masa, acá debiera poner un 0 y acá debiera poner un 0. Porque esto dijo que se iba a ir y en realidad no se fue, y acá no, perdón. Acá dijo que no se iba a ir, en realidad se fue, y acá no se iba a ir y dijo que se iba a ir. ¿Sí? Estos se llaman falsos positivos y falsos negativos. Por ahí han escuchado el concepto. Con esto del COVID estaba mucho, ¿no? Si el test te da que sí, pero no tenés, o el test te da que no, pero tenés. ¿Se acuerdan de eso? Al menos en el COVID se usaba mucho. Había test que tenían falsos positivos y test que tenían falsos negativos. Sí, me acuerdo. Y normalmente el barato suele tener falsos positivos y el caro suele tener falsos negativos. ¿Sí? Como que a veces esto se usaba, creo que vieron que había dos tests, como que uno puede usar uno o el otro. Pero básicamente es donde se equivoca. O sea, por ejemplo, en churn vos decís, ¿qué me importa más? ¿Que me diga que se va a ir y en realidad no se va a ir? ¿O que me digas que no se va a ir y en realidad se va a ir? ¿Sí? Uno capaz que desde el punto de vista del negocio diría, yo prefiero que me diga, o sea, si no se va a ir y yo creo que se va a ir, le ofrecí la promoción de gusto, pero al menos se quedó. Pero si el modelo predice que se va a ir, que no se va a ir y en realidad se va a ir, perdí un cliente. Entonces, dependiendo del problema que ustedes estén mirando, te puede importar más los falsos positivos o los falsos negativos. Básicamente esto me dice que el modelo se equivoca, ¿sí? Si ustedes lo ven esto en porcentaje, se equivoca más hacia acá, o sea, donde
dice que no se va a ir y sí, o sea, no es un modelo perfecto. Acá yo saqué unas métricas, porque la precisión es una de esas, ¿sí? Tiene una precisión del 70%. Eso quiere decir que me predice que se va a ir con un 70%. ¿Se entiende la analogía de este? Este es parecido al anterior, pero no estoy haciendo regresión, porque acá el output es sí o no. ¿Sí? Y la idea es la misma, el modelo me queda almacenado ahí. No es el mejor modelo que podés tener, o sea, si uno quiere hacer un modelo más preciso, hay que trabajarlo un poco más, pero bueno, es uno que uno puede hacer en un rato. Y lo que sí se le puede preguntar a este modelo es en base a, o sea, imaginen que yo soy el negocio, ¿sí? En base a qué features generó esta predicción. O sea, cuando me dice que se va a ir o que no se va a ir, en base a qué características pesan más, esto se hace con una biblioteca que se llama SHAP y básicamente te da esto. O sea, esto intuitivamente lo que te dice es, mira, lo que más influencia para, no te dice si influencia para que se quede o para que se vaya, pero básicamente te dice lo que más influencia acá es el contrato, el tipo de servicio que tiene Internet y cuántos hace que está con nosotros. Fíjense, o sea, como que estas características son las que más influencian la decisión de irse o de quedarse. De nuevo, esto es lo que cree el modelo, no se confundan que esta es la realidad. O sea, esto lo que te dice es, mis datos me dicen que lo que más influencia la decisión de irse o quedarse es cuántos años hace que está con nosotros, si tiene Internet o no y qué tipo de contrato tiene. El resto de las cosas no son tan importantes. Esto nos podría dar alguna información de negocio también, ¿sí? En base a estos datos, ¿qué está viendo el modelo? Cuando digo que está viendo, tómelo entre comillas, ¿sí? Es lo que, el patrón que está detectando en estos datos, asumiendo que estos datos son buenos. Acá tiene varios. ¿Cuántos datos tiene esto? Esto tiene bastantes datos. No tiene 500 como el anterior. Creo que tiene un poco más. Sí, 7.000. ¿Sí? Es un volumen. En 7.000 datos estos modelos pueden aprender más cosas. Pero bueno, digo, les dejo estos dos modelos si quieren saber qué es un modelo de Machine Learning. Esas son dos posibles implementaciones en Python. Si las quieren tocar o jugar un poco. Si algo se rompe, recuerden eso que me pasó, que yo hice recién, ¿no? O sea, usar la IA que tiene esto a ver si le sugiere cómo arreglar el problema. Eso no reemplaza saber, pero ayuda. Y bueno, y ahora para terminar, digamos, o para avanzar un poco más, voy a hacer algunos conceptos más de... O sea, mucho de lo que es Machine Learning tiene cosas de estadística. Si alguno alguna vez tomó un curso de estadística y dijo, ¿para qué me va a servir esto? Bueno, el Machine Learning tiene cosas de estadística. No de estadística súper complicada, pero estadística que uno ve, no sé, no solo en sistemas, ¿sí? En una carrera de contador, en una carrera de veterinario, en una carrera de sociales, en una carrera de geografía. ¿Sí? Hoy hay muchas carreras que tienen un poquito de estadística. No sé si han tenido algo de estadística, sí, pero ver que estadística está por todos lados. ¿Cómo se llevan con la estadística básica? Bien. Sí. O sea, entonces voy a retomar algunas cosas de estadística acá. O sea, esos datasets que yo llamaba el X-Train y el X-Test, en realidad lo que son muestras. O sea, si yo miro mi planilla de datos que tenía ahí, estas planillas que tenía, si yo los veo desde la estadística, o sea, si me transformo en un profe de estadística, ese dataset es una muestra de una población. O sea, lo que yo estoy haciendo con el Machine Learning es tomar una muestra de mi población objetivo, armar un modelo para la muestra e hipotetizar que ese modelo sirve para toda la población o para un conjunto grande de la población. O sea, estoy haciendo inferencia, como se le dice en estadística, o sea que tomo una muestra representativa y lo que aprendo de esa muestra, creo que lo puedo inferir al resto de la población. ¿Sí? Los modelos estos hacen eso, o sea, este dataset es la muestra y el modelo de predicción que yo construí, después yo creo que aplica a una parte grande de la población. Lo que pasa es que no lo hago con técnicas estadísticas y lo hago con esos modelos que mostré hoy. Entonces, el concepto, esto me lleva al punto de qué tan representativa es esta muestra. ¿Sí? Si esta muestra no es representativa,
Entonces lo que sale de ahí es basura. O sea, uno siempre tiene que tratar de lograr un dataset representativo del fenómeno que tiene que estudiar, o del fenómeno donde quiere aplicar esto. Otro tema que vimos, esto es lo que se llama feature o características, que es esas tablas que yo tenía, o sea, a cada columna de interés se le dice feature. Los features pueden ser numéricos, como vimos, o pueden ser categóricos, ¿sí? Cuando decía, por ejemplo, una ciudad, en qué ciudad vive, o qué position tiene, o sea, eso era categórico. Pero a fin y cuentas lo pueden ver como una planilla Excel. Y la variable objetivo o target es una de esas columnas que es la que yo voy a querer predecir. O sea, por ejemplo, este es de vivienda, ¿sí? Pero ahí lo que está tratando de predecir es el valor medio de la casa, ¿sí? Es un poco lo que vimos recién. Después, otra cosa que vieron por ahí en Python, hay mucho de esto de visualización, de tratar de ver los datos, así como uno hace en Excel. O sea, cuando uno entra en Excel, se empieza a hacer gráficos para intentar entender qué está viendo en los datos. Esto no es Machine Learning, esto es previo a llegar al Machine Learning. Yo me lo salté un poco ese paso, o lo hice muy general, o sea, tomé el dataset, hice una visualización y seguí para adelante. Pero normalmente cuando uno hace esto pierde más tiempo analizando los datos y visualizando los datos. Python me da formas de visualizar datos, bueno, Excel también, o sea que a veces es bastante importante en esto de trabajar con datos, ver qué me dicen los datos y tratar de analizar cuáles son las medias, cuáles son las distribuciones, ¿sí? O sea, entender un poco esa planilla qué me dice. El otro punto que vimos es este que decía que normalmente cuando yo trabajo con Machine Learning no uso todo el conjunto de datos, que sería esta cosa verde, sino que lo parto en dos partes. O sea, por un lado me quedo con un conjunto grande para entrenar el modelo y después lo valido en un conjunto más chico que el modelo nunca vio. A esto en la jerga se le dice training set y testing set. ¿Por qué se hace esto? Para simular la realidad. Porque en Machine Learning, si yo entreno un modelo con datos, ¿cómo sé si el modelo es bueno o malo? Si lo entreno con los datos que lo entrené y lo valido sobre los mismos datos que lo entrené, en realidad no. Estoy haciendo trampa, ¿sí? Porque ¿cómo es normalmente en Machine Learning? Yo entreno con unos datos, pero en la realidad predice sobre otros datos, ¿sí? Los que nunca vio, se le dice, ¿sí? Entonces, este tipo de particionamiento tiende a emular ese proceso, ¿sí? De decir, entrená el modelo con el 70% de los datos y testéalo sobre el 30%. Si acá te anduvo bien, hay chances de que ese modelo ande bien en la realidad. ¿Se entendió esta parte? Porque esto es un poco técnico también, ¿sí? Si yo entreno con todos los datos, ¿cómo sé que anda bien? ¿Sí? Entonces se hace este truco, es decir, si tenés 100 datos, entrená con 70 y testea en 30. Si en 30 más o menos anduvo bien, eso es una buena señal de cuando le des datos que nunca vio, va a andar bien, ¿sí? Por eso yo hacía este paso acá, así que entendiendo eso, cómo uno lo hace en Python, bueno, hay una función Python, que es esta que se llama train test split, que si ustedes estuvieron hojeando la notebook, directamente la importo, ¿sí? De acá. ¿Qué me hace eso? O sea, si le doy un dataset y le digo en qué fracción lo quiero partir, me lo fracciona, ¿sí? O sea, mucho de lo que hay en Python en Machine Learning lo hace solo hay que saber qué hace y cómo usarlo, ¿sí? No es tanta la programación que hay que hacer, es más el entendimiento de lo que hay que hacer, ¿sí? Y como que no es una programación así larga, sino es como que tengo que saber cómo hacerlo, ¿sí? Metodológicamente. O sea, esto de hacer esto es parte de la metodología. Y van a ver que, digamos, que todo lo que es Machine Learning suelen partir esto. Por eso el dataset tiene que ser grande, porque si yo me voy a quedar con el 70%, tiene que ser grande, ¿sí? Después, bueno, hay distintos tipos de Machine Learning. Esto lo voy a ver un poco más la próxima, ¿sí? Pero básicamente lo que nosotros hicimos se llaman algoritmos supervisados. Es esto que está acá. ¿Por qué se llama supervisado?
porque yo le digo al algoritmo, para esta entrada, esta salida, para esta entrada, esta salida, para esta entrada, esta salida. A eso se le llama supervisado. O sea, le muestro ejemplos de lo que tiene que aprender y con eso el algoritmo aprende, ¿sí? Cuando yo decía acá, por ejemplo, de todos estos clientes que están acá, este tenía, por ejemplo, acá el cliente 0, ¿sí? Tenía todas estas características y al final del día no me dejó, no hizo churn. El cliente 3 tenía todas estas características, pero al final del día me dejó. Eso es supervisado, sí, porque son como etiquetas. Yo tengo un montón de casos donde, dada la entrada, yo ya sé la salida. Ese tipo de aprendizaje se le llama supervisado. O sea, te obligas a tener los datos ya etiquetados sabiendo qué dio la caja negra, ¿sí? Y de eso es lo que aprende el algoritmo, ¿sí? A esa modalidad se le llama supervisada en la jerga. No es la única. Si uno podría decir, ¿y qué pasa si no tengo no tengo la categoría? No sé si me dejó o no. ¿Qué hago? ¿Estoy perdido? Bueno, hay otro tipo de algoritmos un poco más complejos, sí, que son estos que están acá, por ejemplo, no supervisado, donde vos no le decís quién te dejó o no. El algoritmo trata de encontrar grupos de clientes, ¿sí? No sabe si te dejaron o no, pero los trata de agrupar sin saber lo que está agrupando. Yo sé que suena medio loco esto, pero es como que trata de agruparlos por similitud, ¿sí? Pero la forma más común es que sea supervisado, o sea, que yo le diga, por ejemplo, hoy decía, ¿es spam o no es spam? Eso es supervisado, o sea, yo le voy a dar un montón de datos y le voy a decir, ¿es spam o no es spam? Bueno, acá les dejé un poco más, esto eventualmente lo pueden leer. Estos son los dos tipos de problemas que vimos hoy, o sea, regresión, que es cuando yo tengo que predecir un valor. Clasificación es cuando le tengo que asociar una etiqueta a los datos que yo tengo. Normalmente es clasificación binaria, sí por sí o por no. Esto ya lo vimos. ¿Sí? Y lo que quería hablar estos últimos minutos, ¿sí? Y vamos a terminar unos 10 minutitos antes porque yo tengo que salir a otra reunión y si no, no llego. Cerquita acá, Tandil está todo cerca también, pero bueno, tengo que moverme. Pero digo, ¿cómo es el desarrollo de software con Machine Learning? No es muy distinto a desarrollar software estándar, o sea, tengo que analizar requerimientos, diseñar la solución, testearla, ver la experiencia de usuario, solo que hay algunos componentes que tienen un modelo ahí adentro, ¿sí? Ustedes podrían pensar, bueno, si yo hago un modelo para predecir el churn, o sea, si el cliente me va a dejar o no, ¿cómo va a funcionar eso en la realidad? Y, por ejemplo, al analista de créditos le voy a dar una interfase web y cada vez que vea un cliente y quiera saber qué chance de dejarnos tiene, va a ir a otro componente que va a tener el modelito ahí, el modelo le va a decir, sí, este tiene 90% de chances de dejarte o 0% de chances, y en base a esto esta persona hará lo que tiene que hacer. O sea, si uno lo ve como un sistema de software, no es muy distinto a un sistema estándar, solo que algunas cosas tienen metido o incrustado esos modelitos o sea, ese modelito Python que nosotros creamos está incrustado en la aplicación y se usa, ¿sí? Una vez que está entrenado ya se usa, no hay que reentrenarlo, ¿sí? Bueno, en algún momento habrá que reentrenarlo, ¿sí? Pero digo, una vez que uno lo entrenó, directamente yo lo incrusto en mi aplicación y lo uso. ¿Sí? No es muy distinto de otra cosa. ¿Se entiende este punto? Sí. Y el otro punto es qué pasa con los roles, ¿no? Cuando uno hace Machine Learning en un proyecto que usa Machine Learning, normalmente hay roles nuevos, ¿sí? O sea, y ustedes habrán escuchado, o sea, si bien siempre sigue estando en un proyecto de desarrollo, el desarrollador, el ingeniero, ¿sí? Aparecen roles nuevos, ¿sí? Por ejemplo, el científico de datos. O sea, de hecho, lo que yo les mostré recién es algo que hace este rol que es como un científico de estos que están en los laboratorios, pero no tiene delantal blanco, ¿sí? Ni tiene una pipeta así para hacer pruebas, sino que, bueno, a esto de trabajar con los datos se le llama como si fuera un laboratorio de datos, y entonces la persona que hace ese rol se le suele decir científico de datos. Por eso el collaboratory trata de mezclar eso, ¿no? Collab es de colaboración
y Boratori, que es el resto, ¿sí? Es como si fuera un laboratorio, ¿sí? Como juega con esto. Pero está muy en boga esto de que es un científico de datos. Bueno, una persona que hace estos prototipos, como que les mostré recién, de datos, es una buena perspectiva en estos días, sí, pero habrán escuchado mucho, ¿no? Que hay mucha gente que está estudiando para ser científico de datos o quiere ser científico de datos, no necesariamente de computación. O sea, cuando uno mira el mundo de científicos de datos, hay de todo, ¿sí? Porque no hay estrictamente gente que viene de computación. Requiere un poquito de programación, por eso a veces si uno programó algo antes le ayuda, pero también requiere estadística y otros tipos de skills. Y bueno, hasta hace poco no había carreras de ciencia de datos. Hoy hay un par, hay una en la UBA, hay una en otro en Bahía, digo, hay un par en Argentina, pero hasta hace, no sé, año y medio no había carreras de ciencia de datos en la Argentina, con lo cual todos los que eran científicos de datos se habían hecho a los palos, ¿sí? No había formalmente una carrera para estudiar eso, o sea, había hecho cursos por internet, era así, se había tirado el lance, ¿sí? Muchos que aprendimos así por la vida. Y eso era un poco lo que les quería contar hoy entonces, ¿sí? O sea, de qué es esto del Machine Learning, que es como una parte muy chiquita de la inteligencia artificial. Vamos a ver otros ámbitos en las próximas sesiones. Que más allá de esa parte Python y eso de que hay que hacer, hay una parte muy importante de recolectar datos y procesar esos datos, ¿sí? Porque si no los algoritmos, como si los datos son de mala calidad, los outputs son de mala calidad, y que hay como un proceso metodológico, ingenieril, si quieren, de cómo trabajar con estos datos, que es lo que hace el científico de datos. Y un poco esto, que esta cosa de manejar datos se está volviendo también como una práctica transversal. O sea, no es ya, y ustedes me dirán capaz que por sus trabajos también, que ya analizar datos y ser capaz de analizar datos no es solo para hacer programación y para hacer sistemas, así como que todo hoy funciona en base a datos. Si uno tiene un kiosco, una carnicería y tiene datos, y tiene que ver un poco cómo funcionan esos datos, que es algo que a veces sin llegar a ser un programador uno tiene que avanzar un poco en cómo analizar datos y ponerse incluso ducho en manejar Excel, que no es fácil. Bien, y eso me lleva al menos al fin de la sesión de hoy, pero abro unos minutitos para preguntas, comentarios. ¿Cómo lo vieron? Muy difícil, porque eso me sirve como termómetro para la próxima sesión, ¿sí? ¿Dudas, consultas? Bien, yo lo vi bien, Andrés. Dudas un montón, es decir, estamos arrancando. Así que, y como dijimos, el hecho de no tener una base de programación, al menos yo en mi caso, lo primero que veo es en este curso y Python para mí no me sumó en este curso. Sí, no, el Python no voy a decir que es lo más intuitivo, no digo que es lo más complejo, pero tampoco es lo más intuitivo, ¿sí? Sí, aparte está claro que es un curso donde vimos un montón de cosas en tan poco tiempo, eso lo aclararon también, pero fue tan superficial Python que creo que fueron 2 clases, pero muy, muy superficiales, y no llegamos a este tipo de aplicación. Mi interés hubiese sido, a ver, cómo aplicarlo, aunque sea un ejemplo básico, sí, pero una aplicación. No nos llevamos nada de eso. Entonces sí, ahora, viendo esto, hubiese estado bueno ese enlace entre Python y esto, por ejemplo. Entonces vos decís, che, lo que aprendieron aquella vez, hace un par de clases de atrás, se puede aplicar de esta manera, y sí, eso lo perdimos. Sí. Entonces, vamos a hacer algunas cosas un poco menos complejas, más no con ChatGPT, pero con Python para ChatGPT, que es un poco más simple, sí, la próxima sesión. Pero sí, a la larga algunas cositas de Python se nos va a colar, es cierto. De hecho, si les interesa el tema, no para estas sesiones, pero tienen alguien mencionó, ¿no? De hacer algún curso de Python ahí por la web o algo así yo sé que uno se lo voy a hacer en un rato libre, después es difícil encontrar el tiempo, pero les va a ayudar a entender algunas cosas que por ahí están al alcance de la mano, pero bueno, no tan al alcance de la mano. Un poco y un poco. Claro. Así que bueno, buenísimo. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Claro, fue todo muy claro. Así como comentó Fabián, quizás necesitamos un poco más de base, pero lo que explicaste estuvo claro, Bien. Bueno, si quieren, hagan una cosa, miren un poco el material, miren un poco, ahí está también la PPT,
y el martes que viene, al principio también vemos algunas dudas o eso. O sea, lo que no me gustaría es seguir tirándoles cosas una arriba de la otra. Y está bueno a veces si hay consultas o eso también charlar eso, ¿sí? Ver su punto de vista. O sea, lo encolamos si quieren para la próxima sesión el martes. Buenísimo, muchísimas gracias entonces. Dale, muchas gracias, Andrés. Bien, Perfecto. bueno, nos vemos, buen fin de, nos vemos el martes. Gracias igualmente. Nos vemos el martes. Gracias, Andrés. Chao. Adiós.